Muy buenas, soy Javier Ollero, bienvenido al 10º capítulo de Flash Robot. Hoy te presento a 3 robots muy especiales, cada uno es de su padre y de su madre, pero tienen unas características que estoy seguro que te van a encantar. Sin más dilación, comenzamos un nuevo capítulo de Flash Robot. Y comenzamos este episodio con un nuevo vídeo de Figure AI. Para quien no lo sepa, se trata de la empresa de robots de mayor capitalización del mercado. Y en esta ocasión nos han presentado a su robot humanoide Figure 03 trabajando por primera vez en equipo. El vídeo ha dado la vuelta al mundo porque estos robots nos sorprenden por diferentes acciones. Por ejemplo, los vemos colocando una chaqueta en un perchero, cerrando un libro con una mano, cogiendo unos auriculares de diadema y colocándolos en su soporte, ojo que ahí hace falta precisión, y también, por ejemplo, abriendo un cubo de basura, levantando un pie para utilizar el pedal con un equilibrio perfecto. Y es que lo impresionante de todo esto, y como nos comenta desde Figure AI, es que estos robots han actuado de manera totalmente autónoma, gracias a su cerebro Helix 02. En esta ocasión los robots no están conectados por ningún programa, ni por ningún cable, ni nadie les ha dicho que tienen que ponerse a hacer la cama a la vez. Uno de ellos ha visto que el otro se ha colocado en el extremo, han visto que la cama estaba mal hecha y se han puesto a trabajar al unísono. Brett Adcock, el CEO de Figure AI, nos ha comentado que para finales de este año sus robots estarán completamente preparados para trabajar como mayordomos en cualquier casa. Aunque lo cierto es que todavía hay un pequeño problema. Estos robots son extremadamente caros para la gente de a pie. Por eso, de momento, los pocos que están trabajando en la vida real los tiene BMW en una de sus fábricas de Estados Unidos. Si dejamos a un lado el elevado precio que tienen estos robots, lo importante es que ahora sabemos que gracias a la inteligencia artificial pueden trabajar en equipo de forma autónoma sin que nadie los programe. Y esto, sin lugar a dudas, es un nuevo paso adelante en la evolución de la robótica. Y nuestro siguiente robot seguro que es mucho más económico que el de Figure AI. Y es tan económico porque se trata simplemente de un brazo robótico que se mueve sobre una plataforma con ruedas. Pero ojo, que sea así de cutre no quiere decir que no valga para nada, porque ya está regentando su propio supermercado en China. Bueno, lo están regentando la empresa Realman, que son los que nos han presentado este nuevo vídeo. Y en él nos enseñan cómo podría ser el supermercado del futuro. El mecanismo de compra es muy sencillo. Llegas a la tablet y eliges los productos que quieres comprar. En ese momento el robot se va a desplazar a los diferentes pasillos para buscar los productos que le has pedido. La forma de identificación es la siguiente. Cuando él se coloca enfrente del lineal de productos, por ejemplo, imagínate que le has pedido leche de avena. He puesto este ejemplo porque no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez hay más tipos de leche en el supermercado. Cuando yo era pequeño había leche entera, desnatada y semidesnatada. Y ahora hay colores de todo tipo. Pues eso al robot también le pasa. Por eso utiliza este láser de precisión para identificar qué tipo de leche le has pedido. Una vez que lo ha identificado, la coge y la coloca en una cesta de metal que tiene anclada. Y una vez que ha terminado, el robot lo que hace es volver automáticamente a su base de carga. Una de las ventajas de estos robots es que pueden trabajar 24/7 como reponedores. Esta tarea, que suele ser bastante repetitiva y tediosa, tiene el problema de que a muchos empleados les genera problemas de espalda. Pues bien, con este tipo de robots, este problema queda solucionado. Pero eso sí, nos vuelve a plantear un nuevo dilema porque estamos viendo una vez más cómo un robot está realizando un trabajo que estamos acostumbrados a ver personas. Si hace unos años en todos los supermercados hemos visto cajeros automáticos, posiblemente en unos años vayamos por un pasillo y no sepamos dónde está la leche y nos lo responda un robot como este que hemos visto en Realman. Y una vez más, Unitree nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. Ayer lanzó este vídeo que es una auténtica locura. En él vemos al CEO de la empresa. Sí, ese que está con el puño es el CEO de la empresa. El colega tiene 36 años y ya es el CEO de la empresa de robótica que más robots humanoides vende en el mundo. Este tipazo se llama, que me perdonen los chinos, Wang Xinxin. Y el colega sale en el vídeo subiéndose al primer mecha diseñado para fabricarse en serie. Este bicharraco que estamos viendo, con el tripulante incluido, pesa alrededor de 500 kilogramos. Y déjame que te diga una cosa. Su precio no es apto para todos los bolsillos. De hecho, yo llevo toda la mañana hablando con mis colegas buscando dinero por todas partes. Tenemos dentro de 2 semanas una despedida de soltero y hemos pensado que esto sería magnífico. Pero no nos ha alcanzado ni de cerca. ¿Sabéis cuánto vale este bicharraco? Nada más y nada menos que $650.000. Y tengo que confesarte una cosa. Cuando he visto ese precio he pensado, ¿quién se puede comprar este bicho? ¿Y sabéis en quién he pensado? En el bicho, en Cristiano Ronaldo. Imagínate el tío ahí, después de salir de la sauna, montándose ahí en ese bicharraco y diciendo
¡Sí! Broma aparte, este vídeo es bastante impresionante y el mecha puede hacer cosas tan locas como darle con el brazo a una pared de ladrillo y desplomarla sin moverse ni un centímetro. Además de ver cómo destroza una pared de ladrillo, este mecha tiene una característica que es impresionante a la par que inquietante. Porque en el vídeo también nos muestran cómo este robot humanoide gigante es capaz de convertirse en un cuadrúpedo. Sí, se convierte en una especie de perro robótico gigante. Y por supuesto puedes ir perfectamente tripulándolo sin ningún tipo de problema. Y cuando he visto que el robot es capaz de transformarse de esa manera, he vuelto a acordarme de la despedida de soltero. Porque me gustaría decir a la gente, no veas cómo iba el novio, se volvió a casa a 4 patas. El chiste es bastante malo, pero lo siento, tenía que contarlo porque también le he estado dando vueltas a la cabeza y no se me ocurren muchos usos para este robot de 650.000 pavos. En Unitree nos comentan que lo han registrado como un vehículo civil, pero lo cierto es que aquí en Europa ni en Estados Unidos no hay ningún tipo de legislación que permita circular con semejante bicharraco. En definitiva, se trata de un nuevo vídeo de Unitree que nos deja con la boca abierta, pero que empieza a mosquearnos un poco, porque yo lo que quiero ver ya es ver cómo sus robots solucionan problemas del día a día.